Hola a todos y a todas, bienvenidos a la clase número 1 del programa de lectura y escritura académica de la Universidad de Flores, orientado específicamente a la carrera de arquitectura. En esta primera clase vamos a trabajar con la lectura conjunta del texto La Casa de Mies, Exhibicionismo y Coleccionismo, escrito por Beatriz Colomina. En esta clase particularmente vamos a reflexionar sobre dos cuestiones principales. En primer lugar, de qué se trata el texto biográfico, el género biográfico, y en segundo lugar vamos a tratar de identificar la estructura que organiza este texto biográfico del campo de la arquitectura. Pero la pregunta que nos guía en un principio es, ¿qué es un texto biográfico? Bueno, este tipo de textos tiene como propósito dar cuenta los hechos socialmente relevantes de la vida de una figura, sin importar al campo al que pertenezca esta figura. Puede ser del campo de la arquitectura, como de la sociología, etc. Suele tener este tipo de textos una estructura particular. En primer lugar, la presentación de la persona, de la figura, y en segundo lugar, el desarrollo de una secuencia de eventos relevantes, siempre seleccionados por la persona que escribe, que redacta la biografía. Ahora bien, ¿La Casa de Mies se trata de un texto biográfico o no? La verdad es que no exactamente, es un texto híbrido que combina recursos de diferentes géneros. Nosotros lo vamos a leer para poder identificar elementos propios de la biografía, pero no solo para documentar los hechos de la vida de Mies, en realidad no vamos a ver los hechos de la vida de Mies, sino que vamos a intentar pensar la biografía desde los proyectos más relevantes del arquitecto, y siempre enmarcándolos en un contexto histórico y estético específico. Sobre esto tenemos que hacernos tres preguntas sobre el texto. ¿El texto busca documentar, busca persuadir, busca explicar? Bueno, la respuesta es que hace un poco de todo. Estas tres dimensiones van a ver que conviven a lo largo de todo el texto. Entonces, ¿qué estructura podemos decir que tiene el texto? ¿Cuáles son los pasos que sigue? Bueno, en primer lugar, sabemos que hay una presentación general, es decir, que en primer lugar se presenta el arquitecto, siempre enmarcado dentro del movimiento, en este caso del movimiento moderno. Luego, dentro de esa misma etapa, se introduce los proyectos más relevantes con el objetivo capaz de documentar los aspectos más significativos de su obra. Luego se pasa a otra etapa, la etapa de los inicios de la vida arquitectónica de Mies, centrándose siempre en los proyectos experimentales que se llevaron a cabo entre 1920 y 1924. Y finalmente se abordan los aportes que realizó Mier al campo de la arquitectura, explicando por qué es una figura clave, esto de manera implícita, y comparándolo con otros arquitectos de su época. Cabe recordar que esta estructura no es sobre el texto entero, sino que hace referencia a la primera mitad del texto, ¿sí? Porque no vamos a trabajar con el texto en su totalidad. Bien, en esta primera parte, Colomina, como les dije, hace una presentación general del arquitecto. Es decir, primero lo ubica dentro del movimiento al que pertenece, el movimiento moderno. Lo presenta como una figura célebre y explica el papel que tuvo en la construcción de una nueva idea de casa. Después de esta presentación general se detalla más sobre su trayectoria. Se analizan los proyectos iniciales y se sigue el recorrido de estos proyectos desde Berlín hacia otros lugares. También se mencionan los primeros escritos del arquitecto en los que reflexiona sobre sus proyectos experimentales. Entonces, podemos ver que en esta primera etapa de presentación, primero se presenta a Mies como figura del movimiento moderno, luego se presentan los proyectos más relevantes que a Beatriz le parece interesante abordar, y por último se hace un desarrollo de los inicios de sus exposiciones y escritos. Esto permite ver cómo entre 1920 y 1924 Mies empieza a exponer su obra bajo su nombre completo y cómo se fue consolidando de manera internacional. En la siguiente etapa, la etapa de los inicios, vemos cómo Colomina destaca el carácter utópico de estas casas experimentales. Además, señala sus limitaciones y fracasos y explica también cómo este fracaso implicó una transformación
en su carrera profesional. En síntesis, se presenta a Mies como una figura emergente del movimiento moderno, se subraya el carácter utópico e irrealizable de algunos proyectos y se muestra cómo esos fracasos derivaron en un proceso de transformación en su vida profesional. Por último, en esta última etapa, Aportes del campo, vemos que otra dimensión clave es el rol de las exposiciones en la arquitectura. Y Colomina muestra cómo estas casas experimentales funcionaron como laboratorios, donde se ensayaban ideas innovadoras y se generaba un nuevo modo de pensar la arquitectura del siglo XX. Así, las casas no solo se entendían como viviendas, sino como espacios de experimentación. Esto abre la pregunta sobre cómo ha cambiado este rol de la exposición de la arquitectura en la arquitectura contemporánea. Para entender la relevancia de este cambio, el de pensar la casa como laboratorio, Colomina muestra cómo las exposiciones permitieron a los arquitectos experimentar y dialogar entre sí. Un ejemplo que ella cuenta es la participación de Le Corbusier en la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París en el año 1925. Este diálogo que ella menciona y que luego desarrolla más con otros arquitectos fortalece y amplía las innovaciones que Mies introdujo en el campo de la arquitectura. A modo de conclusión, podemos ver los primeros pasos que el texto sigue para cumplir con su propósito. En primer lugar, como les dije, desarrolla una presentación general, ubica al arquitecto en su campo y en el movimiento moderno. Luego, menciona los proyectos relevantes, seleccionando los más significativos para su trayectoria. Luego pasa a la etapa de los inicios, donde se describen los proyectos experimentales y las primeras publicaciones. Y por último habla de los aportes. Destaca cómo Mies pensó las exposiciones y las publicaciones como instancias provechosas y transformadoras para la arquitectura. Muchas gracias por ver, nos vemos en la siguiente clase. Saben que pueden escribirme a través del foro de consultas o a través de mi mail.